Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Como es habitual, sábado a sábado, a esta hora de la noche, damos inicio al programa Fe y Bioética. Quien les habla, Elisa Lanza, conduciendo hoy el programa nuevamente para hablar de estos temas maravillosos. Ya en un anterior programa les voy a hacer recuerdo un poquito. Hemos hablado acerca de eh, lo profundo, lo hermoso, lo místico, lo que deberíamos conocer a la espera de la Navidad en este tiempo de Adviento, a fin de que llegada la Navidad, pues vivamos intensamente lo que es el nacimiento de nuestro Señor, hecho niño por gracia de Dios. Entonces, al iniciar este programa, estando ya al día 23 de diciembre, miren que ya prácticamente a un día de esperar la Nochebuena para el día del nacimiento de nuestro Señor, estamos en el día octavo ya de la novena. Vamos a continuar haciendo esta oración hermosa al iniciar este programa, oración inicial que hemos estado nosotros realizando todos los días durante los 8 días ya de esta novena. Entonces quiero compartirles nuevamente esta oración que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh niño Jesús, danos abundantes gracias para que nuestro corazón, más que en la gruta de Belén, más que en la propia ciudad de Belén, esté preparado para recibirte a ti. Infunde en nuestras almas una inocencia que sea dentro de nosotros como una antorcha ardiente, semejante a tu infinita inocencia. Ayúdanos a amar la pureza del alma y cuerpo, y que seamos verdaderamente desprendidos de todo lo que nos aleja de ti. Por la intercesión de María Santísima y San José, te pedimos, oh divino niño Jesús, que acojas todo lo que buenamente hemos venido recitando en esta novena para alcanzar todas las gracias que tanto necesitamos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esta manera arrancamos ya el programa. Como les dije, para hoy vamos a continuar hablando acerca del verdadero sentido de lo que es la Navidad. Es necesario recuperar este sentido. Hoy en este mundo tan relativista, en todo lo que vemos, las familias definitivamente han cambiado mucho de la transmisión de la fe que se hacía antes. Hoy se ha perdido lamentablemente y bueno, muchas tradiciones y costumbres que habían alrededor de lo que es la espera de la Navidad han ido perdiendo. Hoy tengo como invitado a uno de los miembros de los cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio aquí en Bolivia. Ya lo hemos tenido invitado en 2 oportunidades para hablarnos acerca del reino del Inmaculado Corazón de María, etcétera, sobre el tema de las apariciones de Fátima. Y hoy nuevamente está con nosotros el señor José Malqui. Bienvenido hoy para que podamos hablar acerca de este maravilloso tema que es sobre el sentido especial y verdadero de lo que es la Navidad. Bienvenido, José. Muchas gracias, Elisa Lanza. Qué lindo volver a estar en tu programa y tener estos pequeños espacios de los que, bueno, la providencia se vale de nosotros, nuestras personas, para poder llegar y hacer el mayor bien a las almas, a tus radios de escuchas, a toda la gente buena que presta atención y está siguiendo la programación de Radio María, ¿no? Este Ujú. medio que tanto bien hace a las almas. Y bueno, son los medios de los que
debemos valernos justamente hoy en día en este mundo de tecnología para llegar más lejos y a más personas, ¿no? Como tú bien mencionabas, eh, nuestro mundo de hoy, nadie que tenga dos dedos de frente puede negar que estamos en una situación sin par, en el sentido de que reina y campea la inmoralidad materialista en el mundo de hoy. Y eso se traduce o se ha venido traduciendo a través de un periodo de un proceso de crisis, 5 veces secular, en la situación en la que estamos hoy en día, que se puede definir o caracterizar por una pérdida de la fe. No estamos hablando solo del catolicismo, ¿no? Que es lo que más nos interesa en este caso. Pérdida de la fe, pérdida de las buenas costumbres, sobre todo aquellas que nos elevaban el alma, el espíritu y nos ponían en sintonía justamente en ocasión de la celebración de una festividad tan importante para el mundo, para la creación, como es el nacimiento del niño Dios, ¿verdad? A ello sumémosle pues la inversión de los valores, que hoy día existe una, llamémosla entre comillas, caridad sin tener a niño Jesús en el centro, ¿no? Es decir, hablamos de simples actos de altruismo eh, por, por aparentar ante la sociedad. No hay verdadera caridad. Hay una completa inversión de valores, una pérdida del sentido de las cosas. Y eso es justamente, y me alegra que el título que tú pones a este nuestro encuentro, de tratar en estos breves minutos, reencontrar la causa, ¿no? Del verdadero sentido de la Navidad. De tal manera de romper con ese esquema de la Navidad mercantilista y comercial que solo se basa hoy en día en el tema de los regalos, una pérdida del sentido sagrado de la Navidad, a tal punto que hoy en día apuesto, y no por maldad, sino porque estamos imbuidos en este corre, corre y este mundo agitado, se ha perdido la pregunta, la gran pregunta de hacernos, ¿quién es ese niño que nace? ¿Por qué celebramos su natividad? La respuesta de entrada es, aquel que nació fue para salvarnos, ¿no? Y bueno, podemos remontarnos un poco para ver hasta del concepto de la natividad. La natividad viene del latín y es un término acuñado en base a una festividad romana que celebraban los mismos, ¿no? Los mismos romanos a partir de la Natal Solis Invicte, que era justamente una celebración por ocasión de, del cambio del solsticio de invierno, ¿m? El nacimiento del sol invicto. Y esto justamente se va conmemorando los días 25 de diciembre, según el calendario gregoriano. Y este periodo de cambio de solsticio se caracteriza porque termina, justamente, es una noche que va alargándose, de ser más larga, y que comienza un nuevo día que también se alarga. Es decir, es un periodo que comienza desde el 21 de diciembre y el cambio notorio va a ocurrir justamente para el 25 de diciembre. Y este es un aspecto muy bonito porque la Iglesia Católica, que no hace las cosas al azar y la, define todos los parámetros que rigen nuestra fe, eh, los actos de piedad que realizamos, no es un acto que se haya realizado por simple antojo. Es decir,
esta fecha que pasa de ser pagana, la Iglesia Católica la toma y le da un nuevo significado. Y esto producto de un largo proceso de estudios para definir esa fecha como la Navidad. Y este proceso de estudios se generó en la Universidad de Salerno, ¿no? Entonces, es una realidad y aunque no está en la Biblia, porque muchos pueden objetar, pero ¿dónde dice en la Biblia que el 25 de diciembre nació Cristo? Ujú. ¿No? Como también lo es la existencia del purgatorio. La Biblia no refiere la existencia del purgatorio, pero es un hecho que se ha venido desarrollando, se ha generado el dogma, a través de las revelaciones privadas, etcétera. Entonces, sin embargo, no se niega su existencia, ¿no? Entonces, y con ello, bueno, pues modificado el sentido de esta fecha y fijada como la fecha de la natividad de nuestro divino Salvador, sin embargo, lleva todo un proceso hasta que se celebra oficialmente la primera Navidad y que es ordenada por un papa, Julio I, ¿no? En el año 333 después de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y fíjense que es muy interesante porque esto trae aparejado, ¿qué es lo que celebramos en la Navidad? Es el cumpleaños, el nacimiento de nuestro Señor. Y es curioso porque antes, antes de ello, si verificamos históricamente, no se celebraban los cumpleaños así de la gente común, no era una festividad, digamos, eh, común entre la gente común de la sociedad, a quienes se celebraba o a quienes se recordaba y de quienes prevalecía, digamos, un recordatorio, era pues de las figuras preeminentes, los césares, los emperadores, los reyes, ¿verdad? Pero no así de la gente común. Entonces, la primera Navidad como tal se, se celebra dentro del catolicismo en ese año. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo es ese sol que nace. Y ese sol que nace, si nosotros alguna vez por insomnio, por trabajo, ¿quién no se ha amanecido estudiando, por ejemplo, no? Vemos que el cambio de la noche al día no es un proceso que se da de pronto. Vemos que la noche llega a un cenit de oscuridad, 3, 4 de la mañana, y de allí empieza la aurora, por eso se llama la aurora, empieza a clarear de a poco, hasta que en el horizonte podemos divisar el sol naciendo. Pues bien, todo esto dentro del catolicismo es hermoso porque tiene un simbolismo. Y esa aurora, ese, ese empezar a clarear, que empieza a terminar y extinguir el reino de las tinieblas para dar paso a un nuevo día con el sol que nace, está simbolizado en Nuestra Señora María Santísima. Ahí, ¿por qué nosotros podemos ya desde ese punto de vista considerar que la venida del Mesías, la encarnación del Dios, del Hijo de Dios unigénito y por lo tanto luego de su nacimiento, se genera principalmente desde la propia concepción y nacimiento de Nuestra Señora, su aparición en la historia? Ya desde ahí es un hecho relevante por qué Nuestra Señora tiene que ver en este proceso, ¿no? Ahora bien, efectuada esta pequeña introducción para resaltar el rol de Nuestra Señora, la calidad excelsa de criatura más perfecta creada por Dios nuestro Señor, y que va a ser ella misma tomada en cuenta, aunque ella ni se tomaba en cuenta a sí misma como la posible madre del Redentor, pues Dios la tenía en sus planes y en su mente desde toda la eternidad. Pero yo quisiera, antes que entrar al motivo para explicar la belleza de la natividad y recordarnos un poco, para ponernos en esa impostación de espíritu, que es lo que buscamos con este programa, llegar a esta Nochebuena que se celebra de aquí a 24 horas,
con ese verdadera impostación de espíritu, de entender el significado, con esa espiritualidad, rescatarla y transmitirla incluso a los más jóvenes, a los que no tuvieron tal vez la suerte de vivir una verdadera Navidad. Debemos partir de lo siguiente. ¿Cuál fue, describir cuál fue la situación del mundo al momento en que nuestro Señor Jesucristo se encarna, ¿no? El Hijo de Dios se encarna y va a venir a nacer? Muchos no tenemos idea en qué situación o la época en que nuestro Señor Jesucristo aparece en la historia. No tenemos idea. Y por eso es que más de 400 profecías del profeta Isaías, sobre todo, se cumplen en la figura de nuestro Señor, que Él es la luz, el remedio, la salvación. Palabras que Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, ya en el ejercicio de su vida pública, se va a ratificar Él mismo como el médico de la salud, ¿no? Y para esto yo quiero remitirme, si me permites, leer un artículo muy corto que redactara o escribiera el profesor Plinio Correa de Oliveira, pensador católico más grande del siglo XX, ¿no? Y que fuera inspirador del fundador de los Heraldos del Evangelio, artículo que él denominó Navidad, cantan los ángeles y exultan los justos. Este artículo se publicó en 1957 en el número 84 de la revista Catolicismo. Y yo lo traigo a colación porque esto nos va a despejar y nos va a hacer caer las escamas de los ojos sobre cualquier noción romántica, novelista que tengamos los católicos de la época en que se generó la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Con la lectura me van a entender. El artículo dice así: el nacimiento del Salvador constituye en sí mismo una honra de infinito valor para el género humano. Eso es innegable. El Verbo de Dios podría haber unido así hipostáticamente a alguno de los ángeles más santos y resplandecientes de las alturas celestiales. Esto es lo que el demonio reclamó a Dios y por eso se rebeló. ¿Por qué no se encarna en nuestra naturaleza angélica? Cuando Dios en su plan determinó que fuese la naturaleza humana, ¿eh? Entonces, y por el contrario, prefirió ser hombre, hacerse carne, pertenecer por su humanidad a la descendencia de Adán. Don absolutamente gratuito, ennoblecimiento para nosotros, de un valor inefable, punto de partida histórico para nosotros de otros dones también insondables. Así, en la previsión de que se encarnaría el Verbo, la providencia creó un ser que contenía en sí perfecciones mayores que todas las del universo y para él suspendió la sucesión hereditaria del pecado original. Nuestro Señor va a nacer sin pecado original. No solo él, sino desde su Madre Santísima. De los méritos previstos de la redención se alimentaba la virtud de todos los justos de la antigua ley. Pero esa multitud de elegidos estaba sentada a las puertas de la muerte. Estamos hablando de todas las figuras históricas del Antiguo Testamento: Moisés, Abraham, Josué, Isaac, Jacob, todas esas, Ruth, Noemí, Esther, ¿verdad? Todas esas altas figuras santas del Antiguo Testamento que estaban esperando, como dice acá, a las puertas de la muerte. Porque por consecuencia del pecado original, recordemos, al ser expulsos Adán y Eva, nuestros primeros padres del paraíso terrenal, perdieron la cualidad de participar, de convivir en la presencia de Dios. Por lo tanto, no estaba permitida el ingreso de ninguna alma al paraíso, de ninguna alma, porque la amistad con Dios había quebrantado por el pecado y la desobediencia. Y ese es el principal remedio que va a establecer la venida de nuestro Señor Jesucristo, es el principal objeto de la misión redentora de nuestro Señor.
restablecer la alianza entre Dios y el hombre y permitir que nuevamente el hombre acceda a estar en presencia de Dios, ingresar al cielo, ¿verdad? Y eso está reflejado en el credo, ¿no? En el credo. Y por lo tanto, figurémonos y pongámonos en la perspectiva de que todas esas almas santas del Antiguo Testamento venían siglos suspirando por la venida del Mesías, por la aparición del Mesías en la historia, a la espera de que se inmolase por todos nosotros el Cordero de Dios. No eran solamente ellos los que esperaban parados, por decirlo así, en una muda expectativa, estaba parada toda la historia, toda la historia. En el momento en que Jesucristo nació, prestemos atención ahora a esta descripción. El mundo conocido vivía en un periodo de epílogo. Había florecido Egipto y llegado a cierta cima y se desmoronó. Lo mismo se podría decir de otros pueblos, los caldeos, los persas, los fenicios, griegos y tantos otros. Por fin, los romanos estaban también a punto de entrar en el largo ocaso que con periodos de decadencia rápida, de estancamiento más o menos prolongado, de efímera reacción, se dio entre Augusto y su remoto sucesor y miserable homónimo Rómulo Augustulo. Todos estos imperios habían subido suficientemente alto para atestiguar la profundidad y la variedad de los talentos y capacidades de los respectivos pueblos. Pero el nivel más o menos igual al que todos se habían alzado no estaba a la altura de las aspiraciones de las almas verdaderamente nobles. Se diría que esas magníficas civilizaciones habían dejado patente no tanto lo que tenían, sino más bien lo que les faltaba. Y la incurable incapacidad del talento, de la riqueza y de la fuerza de los hombres para construir un mundo digno de ellos. Todo esto constituía en Asia, como en África o en Europa, una atmósfera irrespirable que aumentaba el tormento de los esclavos en su vida ya tan miserable y minaba secretamente los entretenimientos y los deleites de los ricos. El curso de la historia encalló, así en un lodazal de corrupción, lleno de los escombros del pasado, en el cual solamente las formas enfermizas de vida todavía se hacían patentes. En el terreno moral, la depravación de las costumbres dominaba la existencia cotidiana. Fíjese el panorama que va describiendo cómo era la sociedad cuando nuestro Señor aparece en el mundo. En el terreno social, el oro erigido en valor supremo. Para los bien instalados, las cosas corrían apaciblemente, en apariencia, pero en tales épocas, los bienes instalados son habitualmente la ralea moral e intelectual del país y padecen precisamente los mejores, los mil tormentos de las situaciones inmerecidas e inadecuadas. Basta ver la coyuntura del pueblo elegido, el pueblo judío, en el momento en que el Verbo se encarnó. Herodes ceñía la diadema real. De hecho, era, sin embargo, un depravado, de los peores del reino, mediocre, avaro, cruel, instrumento consciente del opresor para engañar a los judíos con la apariencia de una realeza vana. Los sacerdotes eran, en lo que se refiere al espíritu de fe, a la sinceridad y al desprendimiento, la escoria de la sinagoga. El clero estaba totalmente corrompido. Lo prueban todos los enfrentamientos y todos los enfrentamientos que tuvo nuestro Señor con ellos. La casa real de David vivía despreciada y en la mayor oscuridad. Los justos estaban marginados de ese orden de cosas tan fundamentalmente malo que terminó por excluir de sí y matar al justo. Entonces, ¿qué más? Pregunta él. Era el fin.
Entonces, fijémonos en qué circunstancias nuestro Señor va a venir al mundo, ¿no? Lo que describes, José, me hace recuerdo, no está muy distante de lo que vivimos hoy en el mundo, ¿no? La Exacto. situación de hace 2000 años atrás, hoy vemos el mundo igual o peor, ¿no? En todo lo que has descrito. Entonces, cada año, cuán necesario, a eso me hace pensar inmediatamente, ¿no? Cuán necesario es que nuevamente retomemos este verdadero sentido de lo que es el nacimiento de Jesús, porque lo necesitamos. Necesitamos que cada año siga naciendo de verdad en nuestras vidas, en nuestras familias, en el mundo. Y además nos invita a reconocerlo, ¿no? Que su venida, dentro de todo ese contexto que tú decías, José, no sea pues solamente igual, o sea, nadie se enteró del nacimiento de Jesús, pasó desapercibido el nacimiento dentro de todo eso que nos describías. Y hoy sigue ocurriendo igual. Pero bueno, pues para eso tratamos un poquito de empujar, ayudar a entender que reconozcamos quién está naciendo, José. Es muy importante lo que tú dices, Elisa, pasó desapercibido. Se puede decir cómo, y es una idea que cruzó incluso la mente del Santo Patriarca San José en algún momento, porque el Hijo de la Luz, de la Gloria, el Hijo de Dios, nacería en esta oscuridad, ¿no? En esta penumbra, pasando desapercibido. Y es que todo tiene un sentido y una explicación. ¿Cuál era la situación de la casa real de David? No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo, por designio de Dios, nosotros cuando lo vemos morir en la cruz crucificado, hay una leyenda en los tres idiomas más hablados en la época, que está enclavado en un letrero sobre la cabeza de nuestro divino Salvador, en, 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 en hebreo, Ahora, en latín y en griego, INRI, ¿no? Que Jesús Nazarenum Rex Rexio de hoy. Illudum. Exacto. ¿Qué significa eso? Y eso se va a dejar patente, patente, Dios lo va a dejar patente, la realeza divina y la realeza natural de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en el orden natural, descendía de la casa de David y por lo tanto tenía que nacer de un descendiente de la casa de David, que por los usos y costumbres hebreas, el linaje se transmite o la genealogía es de padre, es del padre. Y para eso entra la figura sacrosanta de San José, patriarca, también figura escogida desde toda la eternidad por Dios. Y había una profecía en medio de esto, del profeta Miqueas que decía, mas tú, Belén de Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, es de ti que saldrá para mí aquel que es llamado a gobernar Israel. Qué bonito esto. Pero, ¿cómo se podía dar esto si la Sagrada Familia, bueno, todavía Jesús y José y María, los santos esposos, vivían en Nazaret, estaban casados, estaban viviendo en Nazaret? Si bien José, la ciudad natal de José era Belén, no había cómo pudiese esto cumplirse de tal manera de que el Mesías, el niño Dios, naciese de la ciudad del El pan. Qué bonito es pan. ese significado. Sí. Belén, qué bonito suena a los oídos, tan dulce esta palabra y significa casa del pan. Y Ujú. veamos paréntesis aquí, otro simbolismo importantísimo. Topo. ¿Quién es el pan bajado del cielo por excelencia para la redención, para la salud de las almas y que se queda preso de amor y bajo esa forma de alimento hasta el fin de los siglos? Nuestro Señor Jesucristo cuando instituye la Sagrada Eucaristía. Él es el pan vivo, ¿verdad? Qué bonito que venga a nacer de la ciudad Casa del llamada pan. Casa del Pan, Pan. no Casa Casa del del Pan, pan. ¿Mm? del pan. Y cómo es Dios que se vale de una persona, de un emperador en este caso, para operativizar y poner en marcha todo este plan y mover
todas las fuerzas humanas para que esto se cumpla. Y Exacto. es que el emperador César Augusto emite un decreto imperial en el que ordena el recensamiento de la población para saber a cuánto llegaban sus súbditos y los dominios de su imperio, ¿no? Sobre cuánta gente. Y para esto el decreto ordenaba que cada familia, cada padre tendría que trasladarse a la ciudad de origen de su familia para censarse allí. Y es así que ven Santa María y San José en este pequeño movimiento, por este edicto imperial, la voluntad de Dios de que se trasladasen a Jerusalén, perdón, a Belén. Obviamente en el transcurso, en el percurso del camino, iban a pasar por Jerusalén, ya que Belén queda a 10 kilómetros de Jerusalén. Y es así que emprenden el camino, ¿no? A ambos. Ya Nuestra Señora en etapa de gestación y próxima a dar a luz, en un camino para ellos tortuoso, lento, penoso, en el que San José, como buen padre de familia, él velaba sobre todo le importaba el bienestar de la Santísima Virgen, ¿no? Así se trasladan a Belén. Pero ya a nuestro querido patriarca San José, él ya preveía y él ya conocía que todos los vástagos de la casa de David, quienes abrigaban la luz de la esperanza en la venida y aparición del Mesías, sobre todo los oriundos de Belén, mucho habían sido en 400 años que la corona había salido de la casa de David, mucho había crecido la renuencia, el rechazo y la persecución a esta gente buena. Por eso es que San José, entre otros, la familia de él sale de Belén. Y los resabios de estas buenas personas que esperaban al Mesías se van y se mudan como que en pequeñas villas circundando Belén, ni siquiera en el propio Belén. Por lo tanto, ya San José preveía que podía desde un inicio encontrarse con cierta resistencia a llegar a su Hostilidad, tierra. definitivamente, ¿no? Es lo que se Hostilidad, escucha. Ujú. un ambiente de hostilidad. Y es más, el día que nuestro Señor, San José y la Santísima Virgen retoman camino dejando Jerusalén y para el último transcurso del camino llegar a Belén, esa noche, esa mañana era plomiza y ellos notan cierto ambiente de hostilidad. Y evidentemente es lo que van a llegar a encontrarse de frente, muy a pesar de nuestro querido patriarca San José, de ver ese rechazo de los suyos hacia él, hacia el divino niño Jesús. Y aquí hay una promesa, otra promesa de Isaías muy importante que también se va a cumplir, que dice, oíd cielos y tú, oh tierra, escucha. Es el Señor quien habla. Yo crié hijos y los eduqué, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el establo de su dueño, pero Israel nada sabe y mi pueblo no tiene entendimiento. La Sagrada Familia llega a Belén, se alojan en la casa de un pariente que a regañadientes los va a recibir por una noche y a la mañana siguiente los va a despedir de mala manera. Y se pasarán casi toda la siguiente jornada buscando un lugar, un hospedaje, un hostal, donde pudiera, un lugar digno, donde pudiera alojarse y ponerse cómoda la Santísima Virgen María, y no lo van a hallar hasta que, por una señal del cielo y un haz de luz que se manifiesta y que San José lo ve, que va a posarse e iluminar un lugar para él muy familiar, porque San José en su juventud, en su niñez, siendo una persona tan virtuosa, que había prometido la castidad, era muy combatida, lo que hoy en día llamamos bullying, ¿verdad? La juventud y sus contemporáneos lo perseguían, se mofaban, le hacían la guerra a él y lo maltrataban.
San José se refugiaba en esta gruta pobre y humilde, donde él lloraba sus penas y donde él manifestaba su confianza y ratificaba su fe en Dios. Será este mismo lugar donde él en su juventud se cobijaba, que verá nacer al niño Dios. Qué bonita esta parte que nos cuentas, José, ¿no? Tal vez muchos obviamente la desconocían, pero ahorita estamos, digamos, como rememorando esos momentos. Estamos a 24 horas de celebrar el nacimiento prácticamente de nuestro Señor y justo es en ese tiempo, ¿no? Durante esa jornada previa al nacimiento, que esta pareja de santo esposos, pues, taloneó, quién sabe, por todas las casas de Belén, buscando un lugar donde ser cobijados. San José seguramente preocupado totalmente, como decías, por el bienestar de Nuestra Señora, pero también por el bienestar de ese hijo santo que ambos sabían venía, ¿no? Por darle un lugar digno donde él pueda nacer. Y sin embargo, pues ahí lo último que quedaba fue ese lugarcito escondido, oscuro, frío, húmedo, quién sabe, donde ya José conocía, pero ahí le muestra el Señor mismo que ese era el lugar escogido por él mismo para el nacimiento. Qué bonito, ¿Sabe qué? realmente. ¿Sabe cómo? Que es muy lindo porque la predisposición de José siempre la, 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 la mente y la potencia y el pensamiento de una persona virtuosa nunca está mirando para sí mismo, sino que está siempre puesta firmemente en Dios y en la providencia. A tal punto San José estaba en sintonía y en consonancia y deseaba estar en la línea de Dios en su pensamiento, que él pensó, fíjese cómo la cosa, que él pensó que este maltrato y el hecho de no encontrar un lugar adecuado donde nuestro Señor y Nuestra Señora fuesen cobijados, se pudiese deber a una falta, a un error, que él, alguna imprecisión, algo que él había cometido y que tal vez hubiese disgustado, por así decir, a Dios Padre para que tratara así a la familia, ¿no? Entonces él se examinaba en su conciencia si él había hecho algo que no hubiese sido del completo agrado de Dios y por eso estuviesen pasando por esa peripecia. Fíjese cómo es esto. Pero es Nuestra Señora María Santísima que leyendo, viendo el pensamiento y el alma de San José por el discernimiento de los espíritus que tenía, es que lo consuela a José y le trae a colación y le recuerda al propio San José otra profecía que se refiere a que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, sería rechazado por los suyos. Él vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron y que por lo tanto nuestro Señor tenía que nacer de una cueva, aquel que era la luz del mundo, aquel que tenía que traer la verdadera enseñanza de la ley y de la fe. Y con esto San José queda tranquilo y antes de ingresar a la cueva, a la gruta, ya habían venido sus sobrinos, por así decir, hijos de su tío Judas, de personas, de las personas buenas que todavía habían en Belén, en las cercanías de Belén, como les refería antes, y el sobrino este con un conjunto de niñitos van a ayudar a José a adecuar lo mejor y más dignamente posible la gruta para Nuestra Señora. Mientras tanto, Nuestra Señora sentadita sobre una roca, esperando fuera de la cruz. San José la va a adornar, la va a adecuar de la mejor manera posible y saliendo después de la gruta con Judas y los niños, perdón, no era Judas, Simeón es el líder de los niños, el tío era Judas, el tío Judas de San José, este era el hijo. Sale San José e invita de rodillas, se pone de rodillas ante Nuestra Señora y la invita a Nuestra Señora, mi reina, mi señora, María,
La gruta está lista, podéis entrar cuando Ujú. consideras innecesario. El trato de ambos era de una sublimidad, de una bondad entre esposos que pasmaba a los ángeles. ¿Cómo era el trato de José respecto Así de es. su santa esposa y viceversa, ¿no? José, Nuestra Señora sí le toma la mano a San José, ella se pone de pie y lo ayuda a pararse de pie y entran los dos juntos a la gruta. San como al José se mejor queda palacio. como la reina entrase con tal dignidad, la mejor de las reinas, el mejor cortejo al mejor salón, Palacio. entrase a la mejor corte real. Entra con tal dignidad Nuestra Señora que se acomoda en la parte de adelante. San José se queda un poco rezagado, y se queda así en contemplación, mientras Nuestra Señora se acomoda, se pone de rodillas, lo mira a San José y con una sonrisa le anuncia que el momento, el momento del Mm. parto ya llegaba. Yo preferiría leer esto porque decirlo en mis propias palabras a Antes, leerlo. José, José, para quienes nos están escuchando en este momento y están con mucha atención a todo lo que nos vienes narrando, eh, quisieran tal vez conocer de dónde nos está contando todo eso, dónde está escrito todo eso. Quisiéramos que hagas referencia, por favor, al libro al cual tú nos vas Sí. a dar lectura en este momento, esta parte especialmente. Bueno, este libro, o este trecho está extraído del libro que se llama María Santísima, el paraíso, Buenísimo. María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, escrito por Monseñor Juan Esconamiglio Cladías, fundador de los Heraldos del Evangelio. Esta obra consta de 3 tomos y este es el tomo 2, ¿no? Ujú. Es un libro en portugués originalmente y publicado por la Biblioteca Editriz Vaticana con las autoridades, las autorizaciones eclesiásticas, etcétera. Es muy hermoso. Algo en la misma línea se puede ver de las revelaciones místicas que recibiera también una santa bien famosa, María de Jesús Ágreda, en este libro, Mística Ciudad de Dios, que es un portento también. Entonces son revelaciones privadas que Ujú. van coincidiendo, ¿no? Entonces, si me permites, voy a pasar al trecho. Adelante, adelante, sí. Dice, San José era tan humilde que viendo aproximarse el instante supremo del nacimiento del niño Dios, se retiró discretamente del compartimiento de la gruta donde María Santísima se encontraba. Estupefacto delante de tanta grandeza, después de instruir a los jóvenes, a Simeón y a los niños, que aguardaban ansiosos por novedades sobre el hecho extraordinario que se daría, se, se posternó del lado de afuera. San José se puso en posición posternada, ¿no? El propio niño Dios anunció a su madre, fíjense esto, es muy importante que sepamos que desde la encarnación del Verbo en el seno de la Santísima Virgen, había una comunicación mística entre el niño Dios y su madre, conversación, comunicaciones místicas que nosotros no tenemos idea. Y aquí por eso dice, el niño Dios, él mismo anuncia a su madre que había llegado la hora. Ella no oía su voz, mas como había sucedido desde su concepción, conversaba místicamente con el Hijo en su seno. Como Nuestra Señora consideraba en la debida medida el rol de su esposo, en aquel misterio, aún estando en altísima contemplación, llamó a San José para que venga junto a ella. San José se puso también de rodillas y percibió que la luz existente cuando se retirara no era más tenue, sino más intensa.
saliendo del interior de María. Aumentaba a cada instante esa luz, ¿no? Salía de Nuestra Señora. Aumentaba a cada instante el punto de casi no conseguir verla. Inmediatamente comprendió por su ardiente fe que no era posible que el creador del sol y de las estrellas, la luz que debía venir al mundo, naciese entre las tinieblas. Dentro del claustro materno de Nuestra Señora, Dios, nuestro Señor Jesucristo, iluminaba todo como el sol de mediodía. Se entiende así la necesidad de la gruta. Era indispensable para contener un poco aquel fulgor y no intimidar a toda la faz de la tierra. En cierto momento los ángeles cesaron de cantar. Los ángeles en coros, por millares se hicieron presentes en la gruta. Ante la expectativa de lo que sucedía, los ángeles dejaron de cantar y apareció sobre María Santísima el Divino Espíritu Santo en forma de paloma. En el momento en que nuestro Señor salía milagrosamente de las entrañas purísimas de su Madre Virginal, San José, que hasta entonces todo había acompañado maravillado, prefirió volcar un poco el rostro, manteniendo cierta distancia por temor reverencial, hizo una profunda venia y permaneció inclinado, pues no se sentía digno de contemplar con las vistas humanas tan augusto misterio. Subtítulo: El más bello nacimiento de la historia. Aquella luminosidad aumentó incomparablemente, perduró por algunos minutos y el inefable misterio se realizó. Dice Mateo 1:25, sin que él la hubiese conocido, ella dio a luz a su hijo. Milagro de los milagros, traspasando lo virginal, el virginal y sagrado cuerpo y las vestiduras de su madre, Jesús salió del claustro materno como el sol atraviesa un bellísimo vitral, sin romper en nada su virginidad, por la cual guardaba un amor divino. El niño Dios, envuelto en una nube luminosa, surgió delante de Nuestra Señora. Ella, elevando un poco los brazos, tomó a su hijo y lo abrazó. El parto, por tanto, no tuvo nada de humano, ni supuso cualquier esfuerzo de su parte. No olvidemos que por el efecto del pecado original, cuando Eva es expulsada del paraíso, Dios la sentencia y le dice: tú darás a luz, parirás con dolor. Nuestra Señora, exenta de pecado original, no fue un parto humano, fue de esta maravilla, de esta naturaleza maravillosa como se nos relata acá. Toda criatura llora cuando nace. El santo infante estaba con hambre y frío, mas no lloraba. Cuando abrió los ojitos, ellos se incidieron sobre su Madre Santísima, quien miraba con mirada verdaderamente divina y sonreía. ¡Qué cruce de miradas! Intercambio más bello que ese, solo la última mirada en la cruz, las dos miradas extremas, la del nacimiento y la de la muerte. ¿Qué le parece? Qué maravilloso, ¿no? Aquí también tengo en mi mano justo esa parte, ¿no? Esa parte en el libro que nos mostrabas también de Ciudad Mística de Dios, donde se describe cómo estaba la Virgen, que no podemos imaginar. O sea, nuestra mente no logra entender exactamente qué ocurrió en esos momentos durante el nacimiento de nuestro Redentor. Y aquí el pedacito solo voy a leer donde dice: quedó refiriéndonos a nuestra Santísima Madre, quedó en el cuerpo tan espiritualizada, tan hermosa y refulgente que no parecía criatura humana y terrena. El rostro despedía rayos de luz como un sol entre color encarnado bellísimo, el semblante gravísimo con admirable majestad,
y el afecto inflamado y fervoroso. Estaba puesta de rodillas en el pesebre, los ojos levantados al cielo, las manos juntas y llegadas al pecho, el espíritu elevado en la divinidad y toda ella deificada. Y con esta disposición, en el término de aquel divino rapto, que realmente estaba en un éxtasis rapto unida a Dios en ese momento, dio al mundo la eminentísima Señora al unigénito del Padre y suyo, y nuestro Salvador Jesús, Dios y hombre verdadero, a la hora de medianoche, día de domingo y el año de la creación del mundo, que la Iglesia Romana enseña de 5199, que esta cuenta se me ha declarado es la cierta y verdadera, dice Sor María Jesús de Ágreda en su libro Ciudad Mística de Dios. Impresionante, Ujú. impresionante, hasta el año, ¿no? Sí, sí, todo eso así se le fue revelado, por eso lo tiene registrado en su libro. Bueno, quienes puedan tener acceso a este libro, pues les invitamos, ¿no? Son varios volúmenes, son revelaciones bastante extensas de toda la vida de María Santísima. María, pues María es la ciudad mística de Dios, no es otra. Entonces ahí está revelado todo esto y se complementa tan bien, ¿no? Con lo que José nos compartía de este otro libro. Realmente es lo mismo, ¿no? A diferentes santos y en diferentes momentos de la historia de nuestra iglesia, pues nuestro Señor, a través también de nuestra Santísima Madre, estamos seguros, han sido quienes han ido revelando estas verdades a fin de que los hombres de hoy también podamos conocer estas grandes verdades que nos tocan el alma, nos tocan el corazón y nos ayudan pues a ver de una manera diferente toda esta mística, toda esta maravilla que tiene estos acontecimientos en nuestra iglesia y mucho más el nacimiento de nuestro Salvador. Son simbologías que gracias a Dios tenemos y son parte de nuestro catolicismo y de nuestra formación, porque hay muchas cosas que si bien la mente o el intelecto humano por su limitación no es capaz de comprender, es a través de los símbolos que nosotros percibimos lo sobrenatural que Dios ha puesto en las cosas, en ciertos aspectos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que el Dios, todo el Dios creador del universo, del cielo, de la tierra, de la humanidad y de todas las criaturas, se haga tan frágil en forma de un bebecito y Mm, dependa, por así decir, entregado con plena confianza a la dependencia de su madre, quien lo va a alimentar, su primera leche esa mm, noche, de entregarlo a San José, su padre mm, putativo, para que lo adore, premiando de esa manera la fe del santo patriarca. Todo está lleno de simbolismo. El hecho de que a quienes primero a quienes vienen a adorarlo y a quienes se les da la primicia de la buena nueva, son a los humildes, a los simples de corazón, a los pastorcitos. Simeón, el sobrino de San José, y los niños que esperaban afuera, entusiasmados, sin tener cabida para el sueño y el cansancio. Los niños son los primeros que están para estar delante del Santísimo. Por su inocencia, ¿no, José? Por su inocencia. Pienso que esa Por inocencia la es la que... inocencia. Pero fíjese que Dios no excluye a nadie y podemos ver también un simbolismo en los reyes de Oriente, que luego de unos días van a aparecer siguiendo la estrella, que no es otra cosa, sino un ángel que los guía Ujú. para que se presenten delante del Divino Salvador y que simbolizan todas las culturas y todas las razas importantes de esa época. Entonces están delante del pesebre y arrodillados delante de Dios, los pequeños, los humildes, los simples de corazón, como también los potentados de la tierra, ¿verdad? Los ricos, los poderosos, los más pudientes, los más beneficiados y agraciados de Dios. Pues nadie está excluido de estar en la presencia del niño Dios. Y este Y, es un aspecto que debemos tomarlo muy en cuenta
en esta Eh, en Nochebuena. Exacto, exacto. De rodillas ante el pesebre. Esa tendría que ser nuestra actitud a la espera. Y yo quisiera rescatar, y ya para ir cerrando, porque es increíble cómo se nos está pasando el tiempo. Estamos a escasos Increíble. 8 minutos para poder cerrar el programa. Así que Ay, ay, ay. sí, Podríamos ir cerrando con algunas recomendaciones, porque sí, creo sí. que esto es lo importante, ¿no? Por eso, hablando un chiquitito, esto de estar de rodillas, pues nuestra actitud, estar de rodillas en el pesebre a la espera del nacimiento de Jesús. Trae muchas gracias, ¿no? Lo he escuchado también de algunos sacerdotes que hablaban de los heraldos del Evangelio justo, de las gracias especiales que trae la Navidad para nosotros, el nacimiento de Jesús, el armar tu pesebre en tu casa, el vivir intensamente esa noche sin olvidarte de quién está naciendo, de acomodar tu niño en el pesebre y toda esta espera del nacimiento, hacer una oración con la familia, participar de la misa de gallo y todo esto que es la Navidad, pues son gracias en abundancia que son derramadas para la familia, para el hogar, para las personas que están viviendo con todo el corazón esa Navidad. Entonces, no desperdiciemos las gracias que se derraman por misericordia de Dios durante ese día especial del nacimiento de nuestro Señor, que se va a extender por 8 días, ¿no es cierto? Así es la tradición de la iglesia. Un solo día, el nacimiento, se celebra como 8 días después de la Navidad, por eso se conoce la octava de Navidad, porque es como si fuera un solo día. Y esa es la gracia de la Navidad. Y considero que durante estos 8 días tenemos la posibilidad de recibir a raudales estas gracias especiales que son derramadas por puro amor y misericordia de nuestro Señor José. Es importante. Yo quiero circunscribir justamente las recomendaciones que usted da, Elisa, que son muy oportunas. Primero, preparar un pesebre. En cualquier lugar de la casa, basta que esté la Sagrada Familia representada por las figuras de Nuestra Señora, San José y el niño. Hay un pesebre. Y es, como usted dice, en familia y más aún la oportunidad perfecta para catequizar a los más pequeños. ¿Por qué la Virgen está arrodillada y San José delante de ese niño? ¿Quién es ese niño? Es un bebé. Ah, es un bebé. Es el bebé más importante. Sí, es el bebé más importante. Es el bebé más bueno. Claro, ¿por qué? Porque es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué vino Dios y se hizo hombre? Catequizar a los niños. ¿Cómo a través del símbolo del pesebre podemos rescatar los valores y la comprensión de la importancia de este gran evento celeste? Y a esto va acompañado también el ambiente, y el ambiente tiene que estar adecuado con música apropiada y una decoración apropiada. Música, ambiente, decoración que sean atrayentes para que el alma las inviten al recogimiento, a la admiración de lo bueno, lo bello, lo verdadero que representa Dios. Otro consejo es hacer lo posible por no dejarse contagiar y llegar a esta noche buena en un espíritu de agitación, ¿no? Las fiestas de fin de año, la algarabía de que si invitaste a la familia, si está saliendo ya la comida, si está lista la cena, si se va a quemar, si van a llegar, van a tocar el tiempo. No entrar en una agitación, esperarla con calma, justamente con este recogimiento. Y obviamente, como todo agasajado, nuestro Señor Jesucristo merece un regalo y debemos darle un regalo. ¿Cuál es ese regalo que nosotros debemos preparar? Usted ya mencionó uno, la oración. La oración en familia, pero sobre todo e individualmente, ya a cada uno le compete ofrecer a Dios un corazón puro, limpio, sin mancha, y para ello la recomendación es hacer un examen de conciencia, hacer un examen de conciencia. Y en caso de encontrar que nosotros tenemos alguna contravención, alguna falta, acudamos al sacramento de la reconciliación,
de la confesión y esperemos esta Navidad limpios, en paz, en estado de gracia y amistad con Dios. Y por lo tanto, sobre todo debemos participar y no dejar pasar esta Navidad sin asistir a la misa, es decir, participar de la liturgia de la Navidad. ¿Qué tesoro y llave de oro se nos da en esta preciosa ocasión? Lo señala el Papa, lo ha señalado el Papa Pío XI en su encíclica Mediator Dei, que señala que quienes participan con esa pureza, con esa limpieza, con esa limpieza de corazón, de intención, de Inocencia como esta los santa niñitos. celebración, Mm. ¿sí? Tenemos la gracia de participar de las mismas gracias que fueron derramadas cuando ocurrió este evento especial. Es decir, podremos recibir las gracias igual de la misma manera que los pastores los recibieron al adorar a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, como si hubiésemos estado presentes allí hace Presentes, ¿cuántas veces? 2023 años. Sí, sí, exacto. Es un regalo infinitamente grande. Total, total. No desaprovechemos esta Navidad porque creo que cada año eso quiere darnos nuestro Señor hecho niño, ¿no? Y no estemos distraídos, ocupados en otra cosa, no estemos en el mundo, aprovechemos y vivamos intensamente la Navidad, hasta con la música, como nos decía José, los villancicos, ¿no? Que no son otra cosa y nacen porque quieren imitar la voz de los ángeles, ¿no? Así nacen los primeros villancicos, porque sí, pues esa noche cantaban los ángeles por miríadas ante el nacimiento de su Redentor, del Redentor de esta humanidad, y eso en realidad también creamos, ¿no? Cuando ponemos villancicos apropiados para esta fiesta, pues hagamos de cuenta que son los ángeles que están arrullando a nuestro Redentor allí en el pesebre. Y pongámonos también en esa actitud predispuesta, orante, para alabar, adorar y recibir a nuestro niño hecho, a nuestro Dios hecho niño, más bien. Bien, ya estamos prácticamente cerrando, sí vamos a irnos a escuchar ya para el cierre un villancico hermoso de Navidad, para que también creemos ese ambiente, desear a todos nuestros radioescuchas una feliz Navidad, que realmente podamos vivir intensamente estas 24 horas que faltan para el nacimiento de nuestro Señor y mucho más aquel momento, cuando de rodillas a los pies del pesebre, alabemos y adoremos al Redentor del mundo. Muchísimas gracias, José, por todo el relato, la narración, la motivación que nos das al compartirnos este conocimiento a través de estas hermosas lecturas que nos acercan un poquito más a lo que en realidad fue el nacimiento de nuestro Señor. Tu despedida, por Muchas gracias, querida Elisa, y desear a todos los radioescuchas una feliz Navidad, que la Santísima Virgen los haga partícipes del propio espíritu de ella, de ese amor con el que esperó y recibió a nuestro divino niño Jesús, al divino Dios, cuando entró a este mundo para curar, curar a toda la humanidad y restituirnos esa paz, esa amistad con Dios. Muchas gracias. junto a San José. Feliz y santa Navidad. Junto a San José, así es. Muchísimas Junto gracias a y feliz Navidad, queridos amigos. Muy buenas noches.